vamos a dar inicio entonces al curso, me voy a presentar, ¿no? Mi nombre es Manuel Ismael Laurencio Luna, ¿sí? Esa es mi foto. Soy ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? También tengo el grado de maestro en ciencias con mención en ingeniería estructural, también por la Universidad Nacional de Ingeniería. Eh, También tengo una diplomatura de un año de un posgrado de estudio en diseño estructural en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre los trabajos que tengo, sobre todo los referentes a esta rama, pues he sido ingeniero de proyectos, un tiempo de la empresa Avins, Antonio Blanco Blasco Ingenieros, ¿no? Es una oficina que realiza proyectos estructurales, ¿no? Muy conocida en el medio. También he sido jefe de proyectos técnicos para la Iglesia Católica en la diócesis de Caraballo, Lima Norte, en donde he tenido que ver proyectos estructurales, ¿no? De colegios, algunos pabellones universitarios, capillas, lugares de reunión. Eh, También, bueno, no solamente veía la parte estructural, también veía la parte de supervisión, ¿no? De la obra. Eh, También soy catedrático universitario, ¿sí? Tengo ya 9 años en la cátedra universitaria. Actualmente dicto en 4 universidades los cursos principalmente de estructuras, ¿sí? Los cursos principalmente de estructuras. Mi curso fuerte, vamos a decirlo así, mi curso fuerte, que significa que es el curso que más dicto, es el curso de análisis sísmico y cimentaciones. En una universidad se llama así, en otra universidad se llama ingeniería sísmica, en otra universidad se llama ingeniería sismo resistente, ¿no? Eso va a depender también de la universidad en donde se dicte, pero es el curso pues que tengo más horas dictadas, ¿no? Por la cantidad de veces que he dictado. También dicto actualmente los cursos Análisis Estructural 2, Estática, Diseño en acero y madera, Análisis Estructural 1, eh, Diseño en albañilería. También he dictado cursos de diseño en concreto armado, 1 y 2, ¿sí? Eh, Dinámica, resistencia de materiales. eh, bueno, esos son los cursos todos los cursos bueno, hay más, ¿no? La supervisión de obras, alguna vez he dictado hidromecánica, ingeniería de fluidos, pero principalmente mi rama es la ingeniería estructural, ¿sí? Eh, por los estudios que tengo, creo que puedo desempeñarme como docente, ¿no? Y espero pues poder servirles bien, ¿no? Servirles bien en este curso que ustedes se han inscrito. Eh, Siempre recordando pues recordarles pues que el mundo de la ingeniería estructural es un mundo amplio, enorme, se, tiene un montón de variables, las investigaciones continúan. Entonces, el curso se encuentra dividido en 3 módulos, ¿sí? El módulo 1 se podría decir, en líneas generales, que es una introducción, modelamiento, análisis estructural y análisis sísmico, ¿no? En base a la normativa peruana, obviamente, ¿no? En base a la normativa peruana vamos a estudiar esta parte, ¿no? Y ya el módulo 2 y el módulo 3, pues se haría mención a lo que es propiamente el diseño, ¿no?
tanto un diseño no sísmico, por ejemplo, las escaleras se hace un diseño convencional, ¿no? No es necesario hacer un diseño sísmico en escaleras, o por ejemplo en losas aligeradas, o en losas armadas, no es necesario un diseño sísmico, ¿no? Eh, pero también vamos a aprender lo que es el diseño sísmico, ¿sí? Y en el diseño sísmico, pues, hay una serie de temas importantes, los cuales algunos, pues, vamos a hacerlo de manera teórico-práctica, ¿no? Y otros sí tendríamos que ya dejarlos un poco meramente en la parte teórica, más que nada por el tiempo, ¿no? Pero eso es debido a que en el diseño sísmico, en concreto armado, pues nosotros tenemos, ustedes ven la norma del capítulo 21, la norma es 060, capítulo 21, van a ver las disposiciones para el diseño sísmico, en donde hay una división, ¿no? En dos partes en cuanto a lo que es el diseño de vigas y columnas y nudos, ¿no? Para lo que es el concreto armado, ya sea para duales tipo 1 y muros, se diseña de una manera, y para duales tipo 2 y pórticos se diseña de otra forma. Entonces, nosotros, un poco para poder ver más temas, se podría decir, vamos a ver el caso de los duales tipo 1 y muros, ¿no? Para poder realizar el diseño sísmico de vigas, columnas, y también para hacer el diseño sísmico de los muros. Entonces, en, en la, acá en Perú, ¿no? En nuestro país, es pues muy básico y necesario poder entender este tema del diseño sísmico y cuáles son sus conceptos, en qué se apoya este diseño sísmico, ¿no? Y eh, entender pues que tenemos que realizar eh, a detalle cada uno de los pasos para el diseño, porque esto pues es vital para una estructura, ya que los sismos, los terremotos continuamente nos muestran, ¿no? Desnudan los problemas tanto de estructuración, de análisis o de diseño que hay en una estructura. Sí, así que el diseño sísmico para nosotros es vital. eh, no está en nuestro sílabus, pero sí ustedes deben saber ya por estudios de pregrado que nosotros pues estamos pues en el cinturón del Pacífico, tenemos un silencio sísmico desde el año de 1700, desde el sismo del Lima de 1740, ¿sí? Eh, esto no lo digo yo, lo dice INDECI en su informe de Lima, ¿no? Estamos a la espera de un sismo de magnitud 8.6, ¿no? Bueno, perdón, estoy hablando de Lima, ¿no? Eh, eh, discúlpenme, ¿no? Yo entiendo de que seguramente tenemos aquí estudiantes de otras partes del Perú, ¿sí? Pero hablando, por ejemplo, de la realidad de Lima, ¿no? Eh, tenemos este gran silencio sísmico desde el año 1740, ¿no? Entonces, el mismo informe, ¿no? Que de INDECI habla de que aún no se ha liberado, ¿no? Estos sismos que han venido después, en el año, por ejemplo, 1940 o en 1970 o en el 74, no han agotado la energía acumulada. Es más, la energía se sigue acumulando en estas zonas de subducción, ¿no? Ustedes ya deben más o menos entender lo que es una zona de subducción, y allí se está acumulando pues energía sísmica aún no liberada, la cual tenemos ya un margen de una alta probabilidad que va a ocurrir este evento entre 25 a 30 años. Entonces,
Lamentablemente nuestro país tiene una alta informalidad, lamentablemente, una alta informalidad en todo el país, no es solamente Lima. Sin embargo, Lima es preocupante, ¿no? Preocupante, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene, pues, un poco menos de la tercera parte de la población del país. Y de ese poco menos de la tercera parte de la población del país, tenemos un 80% de informalidad. Entonces, allí tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque tenemos viviendas construidas sin criterios técnicos, ¿sí? Tenemos viviendas construidas sin criterios técnicos, sin los materiales adecuados, sin la cimentación adecuada, eh, sin la estructuración adecuada. Entonces estamos en una bomba de tiempo, ¿no? Ustedes pueden buscar el informe de INDECI del año 2017, Vulnerabilidad Sísmica de Lima, eso lo pueden buscar en la web. Entonces, ahí se puede observar pues que tenemos escenarios muy, muy tristes, ¿no? ¿No? Lo que el COVID ha hecho en 8 meses, un terremoto lo podría hacer en 10 minutos, ¿no? En el sentido de la cantidad de muertos. ¿Ok? Todo va a depender también todo va a depender del escenario, ¿no? No es igual un terremoto a las 12 del mediodía que un terremoto a las 3 de la mañana. Un terremoto a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, pues es simplemente muerte súbita, ya, y ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque el ser humano no está preparado para salir rápidamente. Entonces, al tener estos edificios con poca capacidad sísmica, eh, van a incurrir en el colapso, pues, y el deceso de las personas. Eh, Cosa distinta sería un terremoto a mediodía o en la mañana, en donde la gente está despierta, la gente está en sus trabajos, está afuera, sale rápidamente a la calle, ¿no? Entonces, hay escenarios distintos para este tema, ¿no? Eh, y hablando ya a nivel de todo el país, nosotros pues sabemos que tenemos una categorización sísmica, ¿no? Eso también lo vamos a ver en su momento, ¿no? Y también todo el litoral es una zona 4, una zona de alto riesgo sísmico, y se va dividiendo pues en 4 zonas. Em, por lo que para nosotros, ¿no? Estudiar o hacer un análisis sismo resistente y un diseño sismo resistente es vital, ¿no? Y por eso la comprensión de esto es vital también, ¿ok? Em, bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta, algo. Antes de seguir, me gustaría hacerles otra pregunta, por favor. Eh, ¿cuántos alumnos tengo eh, no sé cómo podría preguntarlo, quizá de la costa? ¿Cuántos alumnos, cuántos estudiantes son de la costa? ¿Podrían levantar la mano, por favor? Ah, Paita, Chimbote. Ya, perfecto. Entonces tenemos estudiantes de nuestro litoral, ¿no? Bien, ¿y cuántos estudiantes tenemos de la zona sierra del país? ¿Podrían bajar la mano los de la costa para poder ver los de la zona sierra, por favor? Huaraz, bonita ciudad. Huaraz, ¿no? ¿No? Y selva, zona selva, por favor, muchas gracias. Zona selva.
Ok, muy bien, ¿no? O sea, esto lo pregunto porque la importancia al diseño sísmico, pues, puede variar, pues, un poco en función a esto, ¿no? Pero al final, pues, todo peruano, ingeniero civil, estructural, ¿no? Que se quiere dedicar al campo de las estructuras, pues, debe conocer todos estos principios. Muy bien, muchas gracias. Estamos, por lo visto, tenemos eh, alumnos de distintas partes del país, que es muy interesante, ¿no? Sobre todo, es interesante porque deduzco que tengo estudiantes de distintas partes de distintas universidades, ¿no? Y eso está muy interesante. Muy bien, entonces vamos a ver un poco de introducción, ¿no? Es un proyecto arquitectónico, ¿no? Por ejemplo, dice en Neufert, ¿no? Un libro clásico de los arquitectos, nos dice que proyectar siempre trata sobre el espacio y su construcción con elementos, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos sujetos muy importantes que son el espacio, para los arquitectos es muy importante el espacio, y también los elementos arquitectónicos. Si el espacio se caracteriza por su función, necesita de una serie de espacios y de un orden general, un tema espacial. Entonces, tenemos nosotros aspectos relacionados con un proyecto arquitectónico, ¿no? Como son la tipología, la topografía y los elementos arquitectónicos. Entonces, ¿qué es la tipología? La tipología, pues, de un edificio es el resultado tanto de la función como de la construcción. La tipología son como grupos de estructuras similares, ¿no? Y estos grupos de estructuras similares o de formas similares son resultados, pues, tanto de la función como de la construcción y la situación urbanística. Entonces, los arquitectos manejan eh, estos conceptos, ¿no? También, ¿no? Un proyecto arquitectónico va a depender de la topografía, ¿no? Entonces, los proyectos, pues ustedes saben, nosotros como ingenieros civiles también lo sabemos, están ubicados en un espacio determinado y con un relieve, una característica del terreno determinado, ¿no? Entonces, a partir de este relieve, a partir de esta realidad en donde está ubicado su proyecto, pues tiene que desarrollar con su arte, ¿no? Con su técnica, con su experiencia, debe desarrollar su expresión urbanística, ¿no? Debe plasmar una estructura que tenga, pues, eh, calidad en cuanto a espacio público, ¿no? Que tenga funcionalidad, ¿no? Una estructura que, como dicen los mismos arquitectos, que converse, ¿no? Con el ambiente y converse con con el medio circundante, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Para un proyecto arquitectónico, para un arquitecto, es importante lo que es la topografía, ¿no? Yo he visto, pues, no soy arquitecto, no para nada, ¿no? La verdad, la arquitectura la veo eh, muy, muy lejana a mi forma de ser, ¿sí? Pero he trabajado, pues, en proyectos grandes, ¿no? Con, este, con topografías muy accidentadas, no planas, definitivamente no planas, ¿no? Y qué difícil es para un arquitecto, ¿no? Poder trabajar en base a estas topografías, ¿no? En base a esto, poder plasmar su proyecto, ¿no? Em, También mucho depende también del costo, ¿no? Cualquier decisión del arquitecto, ¿no? Va a, en relieves accidentados, va a implicar también los costos,
¿no? De repente, no, yo quiero que todo esto, toda esta zona tenga sótanos para que pueda guardar mis carros aquí. Entonces, esa decisión del arquitecto nomás me puede costar pues 10 o más millones de soles o dólares, ¿no? Entonces, eh, creo que por ese lado, ¿no? Por ese lado, aún nos falta eh, integrar, ¿no? Integrar estas situaciones. Inclusive los mismos estructurales, ¿no? Nos falta el poder integrar nuestros proyectos en función de la productividad, en función eh, de tener costos amigables, ¿sí? Eh, bueno, entonces es muy importante este punto para el arquitecto, ¿no? Para un proyecto arquitectónico. También los arquitectos trabajan con elementos arquitectónicos, ¿no? Los elementos que forman un edificio deben proyectarse con relación a la imagen global y atenerse a los principios de diseño. ¿Cuáles son los elementos arquitectónicos principales? Vamos a decirlos así. Los elementos sustentados, ¿no? Como son el dintel y el arco. Si nosotros utilizamos un dintel como generatriz, ¿no? Se puede obtener una cubierta plana. Si utilizamos un arco como generatriz, rotándolo, podríamos obtener lo que es una bóveda o un domo, ¿no? Los elementos sustentados también se les dice a los elementos vigas, a los elementos cubiertas, tejados, ¿no? O a cada una de sus partes. Tenemos también como elementos arquitectónicos los pilares, columnas o muros, ¿sí? Eh, puede ser muro ciclopio, muro en mampostería, sillar, ¿no? Muro de contrafuertes, ¿no? Y también hablamos de cimientos. Los elementos arquitectónicos funcionales, como son las escaleras, balcones, pórticos, miradores, ¿no? También elementos que van a permitir eh, la división de ambientes, ¿no? Como son los tabiques, muros no portantes, muros cortinas, celosías, hojas de puerta, etc. Tenemos los elementos arquitectónicos decorativos, que son elementos, pues, como su nombre lo dice, que cumplen funciones decorativas. La principal función de este es estética no estructural. Entonces, los arquitectos tienen sus propias definiciones de elementos, ¿no? Y estos tres puntos o tres aspectos son importantes a la hora de realizar un proyecto arquitectónico. Después de esto, ¿no? Después de esto viene lo que es la parte estructural, ¿no? Entonces, el proyecto arquitectónico es un proceso de actividades para obtener el diseño de una edificación, ¿no? Antes de la construcción, ¿no? Entonces, ¿qué va a plasmar el arquitecto? ¿No? Va a plasmar un conjunto de planos, dibujos, textos. El arquitecto tiene una relación eh, muy cercana al cliente, ¿sí? Muy cercana al cliente. Eh, También va a tener en cuenta la funcionalidad, el confort de sus habitantes. Eh, es importante notar, pues, que en el caso de hacer un proyecto, ¿no? No sé si ustedes sabían, ¿no? Cuando nosotros hacemos un proyecto y tenemos las especialidades de arquitectura, estructuras, sanitarias eléctricas, electromecánicas, si es que sea el caso, pues el arquitecto es el que cobra más. No sé si ustedes sabían eso, de repente, claro, seguramente lo saben, ¿no? El arquitecto cobra como 4, el ingeniero cobra como 2, ¿no? El ingeniero estructural, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿No? ¿Esto por qué? Porque una de las razones principales es porque el arquitecto, pues, es el que está directamente vinculado con el cliente, ¿no? Es el que eh, le da realidad o plasma eh, la idea o el sueño del cliente, el arquitecto lo hace realidad, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, a nivel de forma, ¿no? A nivel de forma.
Hoy en día no solamente podemos hablar ya solo de planos, ¿no? Dibujos, ¿no? También tenemos que hablar ya de modelos tridimensionales en arquitectura, y no solo en arquitectura, ¿no? Entonces, ya hoy en día no podemos dejar de lado esto, ¿no? La BIM en el diseño arquitectónico, ¿no? BIM son siglas en inglés. ¿Qué significa BIM? ¿Quién sabe? Todos deben saber, ¿no? ¿Qué significa BIM? Bueno, significa Building Information Modeling, ¿no? Eh, también que es una metodología, es una filosofía, vamos a decirlo así, que muy importante ya en la construcción y muy actual, ¿sí? Que permite crear simulaciones digitales de diseño, ¿no? Manejando coordinadamente toda la información que conlleva un proyecto de arquitectura. Entonces, inclusive hay gente que ya se va a un futuro y dice, en el futuro ya no va a existir esto, ¿no? En el futuro ya no va a existir esto. Planos ya simplemente no van a existir, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se va a hacer de forma modelada. Entonces, eh, el arquitecto que va a hacer va a plasmar lo que él desea, lo que el cliente le está pidiendo, pero ya no en dibujos, bocetos, gráficos o planos, sino ya de frente en una realidad tridimensional, ¿no? Y esta realidad tridimensional no va a ser un mero dibujo, sino que va a tener eh, un diseño paramétrico. ¿Qué quiere decir? Que estos elementos no son simplemente dibujos, sino que son elementos que tienen una información introducida, ¿no? Entonces, por ejemplo, este muro de acá no es solamente un paralelepípedo, es un muro de ladrillo, ¿no? Que posee tal peso, ¿no? Eh, que tiene tal pintura, ¿no? Con tal acabado. Entonces, toda esta información, ¿no? Se puede introducir al modelo. Entonces, eh, inclusive, ¿no? Las personas pues, que dominan este tema, ¿no? Pueden decir tranquilamente que el tiempo invertido es menor, ¿no? Entonces ya no se trabaja ya, algunos ya no trabajan ya con planos, sino que trabajan de frente con estos programas BIM, vamos a decirlo así, ¿no? Con herramientas BIM, y desde allí, desde esa modelación BIM, es que sacan o extraen sus planos, ¿sí? Entonces, eh, esto es importante también, ¿no? Porque, bueno, no solo una arquitectura, sino que cuando se integran las especialidades, ¿no? Tanto arquitectura, estructuras sanitarias y otras especialidades que puedan haber en la edificación, y se modelan, ¿no? Y se hace un solo modelo de todas las especialidades, pues pueden saltar, ¿no? Pueden saltar errores, ¿no? Errores antes de la construcción. Y esto es algo muy importante porque el poder darse cuenta de los errores que pudieran haber por, por un mal cruce o por una mala compatibilización entre especialidades, ¿no? El darse cuenta antes de la ejecución, pues puede traer bastante ahorro, ¿no? En costo y en tiempo, ya que no evitas el, eh, el parar en obra, ¿no? Evitas el parar, ¿no? Un día perdido en obra es fatal porque igual a los obreros les tienes que pagar, ¿no? Entonces, y, entonces ya hablamos de una construcción virtual, ¿no? Una construcción virtual no solamente a nivel de arquitectura, ¿no? Claro que el inicio es pues la arquitectura, pero hablamos de una construcción virtual no solamente de arquitectura, sino una construcción virtual a nivel general, integral. Entonces, hay una mejor coordinación entre especialidades, ¿no?
la compatibilización de especialidades entre arquitectura, estructuras sanitarias y eléctricas es algo que siempre se ha hecho, ¿sí? Es algo que siempre se ha hecho, y en algunos casos pues se ha hecho muy bien, pero en otros casos no se ha hecho bien, ¿no? Eh, no sé si ustedes en sus universidades han llevado el curso geometría descriptiva, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Entonces, eh, pues justamente estos cursos de geometría descriptiva, ¿no? Son cursos que buscan desarrollar en nosotros capacidades para poder visualizar los proyectos pues, en nuestra mente, ¿no? Los proyectos de forma espacial. Pero ahora, ya en estos tiempos, pues ya inclusive estas herramientas digitales pues están supliendo estos temas, ¿no? El BIM, ¿no? La metodología BIM es una metodología que viene para quedarse, ¿no? Es una metodología que inclusive el gobierno peruano desde el año pasado, no, miento, desde el anteaño pasado, ya está pidiendo que se introduzca progresivamente en las instituciones estatales. Tanto es así que ya a los profesionales, ¿no? Les están pidiendo cursos, ¿no? Horas de cursos de este tipo, ¿no? Entonces, es algo que hay que tener en cuenta todos los que estamos inmersos en la profesión. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Eh, Ahora vamos a hablar de un proyecto de estructuras. La ingeniería estructural es la ciencia y el arte de planear, diseñar y construir de manera segura y económica estructuras que servirán para dichos propósitos. Entonces, esto es lo que queremos hacer, ¿no? Nosotros tomamos el proyecto arquitectónico, nosotros no hacemos los planos arquitectónicos, ¿no? Esto claro, alguno dirá, pero eso es obvio, ¿no? Pero lo digo porque eh, con toda la experiencia que tengo de docente, he visto pues que algunos eh, estudiantes o egresados piensan que pueden hacer un proyecto arquitectónico, ¿no? Y eso éticamente no está bien, ¿no? Ya que esto es algo propio de los arquitectos, no es algo para la cual nos hemos preparado, ¿no? Y si bien es cierto, toda carrera de ingeniería o todo programa de ingeniería civil tiene un curso que se llama proyecto arquitectónico o como se le ha nombrado en sus universidades, no es la finalidad que uno lleve el curso para poder hacer proyectos de arquitectura. No, no es esa la finalidad es que podamos comprender, ¿no? Al arquitecto, ¿no? Que podamos comprender o ponernos en el zapato del arquitecto, vamos a decirlo así, ¿no? Pero no es nuestra finalidad, ¿sí? Entonces, nosotros lo que sí vamos a hacer es tomar el proyecto arquitectónico y vamos a darle un sustento, ¿no? Un sustento para que la estructura pueda mantenerse en pie y pueda responder conforme a las expectativas frente a cualquier tipo de cargas, ya sean cargas verticales, ¿no? Como también las cargas horizontales. Entonces, nuestro proyecto también tiene que tener en cuenta la economía, porque de nada me sirve tener una estructura, pues, eh, que va a resistir pues, el fin del mundo, vamos a decir así, de extremos, si es que voy a dejar en la quiebra al cliente, pues, ¿no? No es posible eso, ¿no? Inclusive nuestra misma norma, ¿no? Y eso seguramente ustedes lo han visto ya, pero lo vamos a recordar de nuevo, nuestra misma norma no busca un diseño así de poder resistir sin daño frente a cualquier tipo de eventos. No, no, esa no es nuestra filosofía de diseño. ¿Por qué? Porque nuestra filosofía de diseño sí permite daños frente a sismos severos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos de que no es
ni técnica ni económicamente viable poder realizar estructuras que soporten un sismo severo que tiene un periodo de retorno de 450 años, cuando la vida útil de una estructura es por lo general un promedio de 50 años. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos pues nuestro tema. Entonces aquí sí entramos nosotros, ¿no? En el proyecto de estructuras. Tenemos algunas etapas, ¿no? Etapas generales, ¿no? Para lo que es un proyecto estructural, ¿no? Tenemos la etapa de planeación, el diseño estructural preliminar, la determinación de las cargas, el análisis estructural en sí. Vemos si se cumplen las condiciones de seguridad y servicio acordes a la normativa nacional, en este caso nuestra normativa peruana. Si se cumple, entonces ya el proyecto está terminado, ¿no? Y el proyecto pues ya pasa a plasmarse en planos a detalle finales, firmados y sellados, y luego ya pasamos a lo que es una revisión del, si es que no se cumplen estas condiciones, pues tenemos que pasar a revisar el diseño nuevamente. Entonces, vengo a hacer de nuevo el análisis. En la etapa de planeación, ¿no? Requisitos funcionales de la estructura, disposición general de la estructura, ¿no? Tenemos que tener unos buenos criterios de estructuración para esto, ¿no? Ya que es importante, pues, plasmar una estructura que de por sí, por la disposición de los elementos, por la forma, ¿no? Ya tenga una respuesta favorable frente a eventos como sismos, ¿no? Tenemos también las dimensiones, hay que darle un dimensionamiento a la estructura. Eh, Obviamente, nosotros no somos magos, ¿no? Y no vamos a decir, ah, ya, esa estructura va a tener exactamente todas las vigas de 30 por 60 y todas las columnas de 60 por 60. Pues, obviamente, nosotros no podemos hacer esto de manera, pues, exacta, ¿no? Claro está que la experiencia en los proyectos nos va a dar cada vez mayores criterios para poder tener un dimensionamiento inicial más acertado. Sin embargo, existen diversos criterios para lo que es el dimensionamiento de los elementos estructurales, ¿no? Entonces, eh, tenemos que elegir también qué tipo de elementos estructurales vamos a usar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo así muy, muy claro, ¿no? En un almacén, ¿no? En un almacén con columnas de concreto armado, ¿no? Un almacén que no va a tener una carga viva considerable en la parte superior, ¿no? Y que tiene una luz grande, pues de 20 o 30 metros, ¿no? Hacer un almacén con concreto o de marcos rígidos, ¿no? Económicamente no va a ser viable, pues, ¿no? Entonces es más conveniente hacer una cobertura liviana, o lo que son tijerales o armaduras también se les llama, ya que de esa forma, pues, vamos a tener un costo más óptimo. Entonces, también vamos a analizar, pues, o vamos a ver qué material usamos, ¿no? Por ejemplo, dice, podemos usar concreto armado o también se puede usar acero estructural. Eso va a depender, pues, del cliente también, ¿no? El cliente y también del estructural, ¿no? Nosotros en el Perú, ¿no? Somos, vamos a decirlo así, somos concreteros por excelencia, ¿no? Nuestras edificaciones principalmente son de concreto armado. Sin embargo, también tenemos estructuras de acero, sobre todo pues en estos centros comerciales o estas tiendas, hipermercados, ¿no?
se realizan pues con acero estructural. Pero no tenemos esta cultura de hacer, por ejemplo, edificios de acero, ¿no? Edificios estructurales de acero. No tenemos una cultura de hacerlo así, no es algo propio de nuestro país, ¿no? Como a diferencia de otros países. Existe pues el, 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 una concepción, a mi criterio errónea, de que el acero estructural es más caro, ¿no? Pero el acero estructural, o trabajar con acero estructural, ¿no? Puede dar un pase, ¿no? A lo que es la modulación, es decir, hacer módulos iguales, ¿no? Por ejemplo, nudos iguales, ¿no? Uniones, vigas, columnas iguales. Y con esa modulación es mucho más fácil porque es como un rompecabezas, ¿no? Entonces reduces mano de obra, ¿no? Puedes prefabricar más cosas o puedes fabricar más cosas en planta antes de que en obra, y en obra te dedicas a ensamblar. Entonces puedes ahorrar tiempos, puedes ahorrar mano de obra. Por el tema del COVID también ser una muy buena opción, ¿no? El tema del COVID, Dios mediante ya tiene que pasar, nos, eh, nos ha llevado pues a reducir el personal en obra, o sea, a reducir un poco la distancia bueno, a tener una distancia mínima entre operarios, ¿no? Entonces, ha llevado también a replantear algunos procesos, ¿no? Entonces, el acero estructural es algo bueno, pero no es muy común, no es muy común. Una vez que tengo el predimensionamiento, que tengo el sistema estructural eh, escogido, que tengo la estructuración ya realizada, acorde pues de una estructuración con criterio, entonces vamos a pasar a lo que es el diseño estructural preliminar, ¿no? Entonces, aquí se puede hacer pues algunos cálculos previos, algunos cálculos no tan profundos, ¿no? Sobre todo para poder verificar si nuestros dimensionamientos seleccionados son adecuados o no, ¿no? Entonces, también se puede utilizar lo que es la experiencia, ¿no? Entonces, la experiencia va a pesar bastante en estos temas, ¿no? Con a modo de comentario, no tuve la suerte, cuando estuve en la empresa Antonio Blanco, no tuve la suerte de conocer directamente a Antonio Blanco, porque yo trabajé en un tiempo en donde él ya por temas de salud ya no iba a la empresa, pero sí me contaban pues que este ingeniero pues ya los proyectos los hacía pues las dimensiones, todo, no utilizaba formulitas, nada, simplemente decía esto así, así, ponle tal dimensión, tal dimensión, tal dimensión, tal dimensión, y luego ya todos los ingenieros de proyecto lo que hacían era simplemente verificar, ¿no? Y efectivamente pues era todos sus dimensiones eran muy acertadas, ¿no? Eso es el peso de la experiencia, ¿no? Entonces, eh, con este dimensionamiento vamos a tener, o con este diseño estructural preliminar, vamos a tener un peso cada vez más cercano a la realidad, ¿no? Entonces ya, si nosotros tenemos que hacer unos ajustes, por ejemplo, estas vigas debieron tener una base 10 centímetros más grandes, o estas columnas tuvieron tener un peralte 5 centímetros más grandes, ya eso no influye en el peso. Entonces ya, o influye de una manera muy pequeña. Entonces, al tener una influencia muy pequeña en el peso de la estructura, eh, pues esto va a ser muy bondadoso para nosotros, ya que eh, ustedes saben muy bien que el sismo está directamente relacionado con el peso, ¿no? Entonces, si hay una variación muy pequeña del peso, pues
también va a haber una variación muy pequeña en la fuerza sísmica. Entonces, por ese lado estamos bien, ¿no? Muy bien, continuamos. No sé si hay preguntas, comentarios, con confianza, podrían hacerlo, ¿eh? Bien, muy bien. Tenemos lo que es determinación de las cargas, ¿no? La estimación de las cargas implica la determinación de todas las cargas que se pueden esperar que actúen en la estructura. Entonces, tenemos pues que, en base a nuestra normativa, ¿no? Colocar en nuestro modelo estructural, colocar todas las cargas que vamos a considerar, ¿no? Pueden ser cargas muertas, no, pueden ser cargas vivas, cargas de sismo, cargas de viento, cargas de nieve, ¿no? Entonces, en esta etapa, ¿no? Determinamos qué cargas van a trabajar encima de esta estructura y las colocamos. Ya con el modelo, el dimensionamiento, el diseño previo, con las cargas colocadas, ¿no? Pasamos a lo que es el análisis estructural. Entonces, ¿qué buscamos con un análisis estructural? Lo que buscamos es, mediante un cálculo matemático, ¿no? Determinar los esfuerzos y las deflexiones. Entonces, ¿qué obtenemos de un análisis estructural? Obtenemos los esfuerzos o las fuerzas internas que van a actuar en cada uno de los elementos, ¿no? Y no solamente esto, sino que también vamos a obtener, lo que es las deflexiones en, en la estructura. ¿Sí? Esto es importante. Es importante, ¿no? Y aquí es bueno hacer una pequeña reflexión, ¿no? Una pequeña reflexión con respecto a la importancia de la enseñanza, el análisis estructural para el ingeniero, ¿no? El ingeniero civil. Todo ingeniero civil tiene que pasar, pues actualmente es así, como será más adelante, pero actualmente todo ingeniero civil tiene que pasar por cursos en donde se realizan cálculos manuales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad de esos cálculos manuales? La finalidad es que el, eh, el futuro ingeniero pueda comprender, ¿no? Pueda comprender lo que está haciendo, lo que va a realizar más adelante un software, ¿sí? Entonces, y también mediante cálculos manuales de diversos casos, ¿no? Se va a obtener, o él mismo va a poder graficar, ¿no? Los esfuerzos internos en las estructuras, y esto le va a dar un criterio, ¿no? De cómo se relacionan las fuerzas internas con las fuerzas que se están colocando dentro de la estructura. Entonces, ¿es importantísimo esto? Pues sí, ¿no? Pues sí, porque forma parte del criterio estructural de un ingeniero, ¿no? Es muy distinto, pues, eh, trabajar directamente con los softwares sin tener esta base. ¿Por qué? Porque si trabajas directamente con los softwares sin tener esta base, pues no se sabe, a profundidad de dónde salen pues tales o cuales cosas, ¿no? No se sabe a profundidad qué es una fuerza cortante, no se sabe a profundidad en qué consiste un diagrama, por qué se obtiene el diagrama de esta forma, por qué no, ¿no? Entonces, el análisis matricial, ¿no? Manual es muy importante porque nos da en ejemplos muy pequeños, son ejemplos muy pequeños, nos da una idea de cómo realiza el trabajo un software de cálculo a nivel un poco más grande. ¿Ok? Entonces, esto es importante, ¿no? Es importante que tengamos claro esto, ¿no? La importancia de los estudios de análisis estructural para el ingeniero, ¿no? Para el ingeniero. Entonces, existen eh,
un abuso, actualmente existe un abuso en el uso de los softwares, ¿no? Que obviamente hay que usarlos, obviamente, pero no se les puede creer a los software a ciegas. El software de cálculo no es el que firma el plano. El que firma el plano es el ingeniero civil, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hace un uso desmedido, abusivo de los softwares, sin respetar los criterios de estructuración, sin respetar los criterios del análisis estructural, pues es ahí donde tenemos problemas y donde pues la estructura plasmada puede tener problemas, ¿no? Entonces, eh, bueno, es una pequeña reflexión. Vamos al diseño. Entonces, cuando nosotros tenemos ya, ¿no? Hecho el análisis estructural, ¿no? Obtenemos la capacidad de las secciones, elementos de la propia estructura para que resista la respuesta. Entonces, tenemos ahora pues que darle a estas secciones, a estos elementos, ¿no? La capacidad de resistir. Entonces, nosotros sabemos pues por nuestros cursos de pregrado que, por ejemplo, en el caso del concreto armado, específicamente, que es nuestro curso, ¿no? No es, el concreto es pobre, su resistencia es pobre o muy pobre a la tracción, ¿no? ¿Alguien sabe, no? Y vuelvo a preguntar por segunda vez, ojalá que alguien me conteste ahora sí. ¿Alguien sabe en qué porcentaje estamos hablando, ¿no? De su capacidad de resistencia a tracción en función de la compresión, ¿no? ¿Qué porcentaje de la resistencia a la compresión es la resistencia a la tracción? ¿Alguien me podría decir? Buenos días. Buenos días. Es 10%, un poco. 10%, muy bien. El 10%, claro. Muy bien, muchas gracias, Luis, ¿no? Luis y Andrés, muchas gracias. Entonces, efectivamente, ¿no? La capacidad de resistencia al concreto simple, ¿no? En comparación, de resistencia a la tracción en comparación a la compresión, pues es del 10%. Entonces, ¿qué hacemos los estructurales? ¿Qué porcentaje consideramos de la tracción? ¿Qué porcentaje de su resistencia a la tracción consideramos? ¿Qué hacemos los estructurales? ¿Quién me dice? El diseño se desprecia, entiendo. Se desprecia, ¿cierto? Muy bien, se desprecia. Claro, entonces nosotros no podemos confiar pues en la resistencia a la tracción del concreto. ¿Y por qué lo despreciamos? Por seguridad, un factor de seguridad, algo así. ¿Y por qué por seguridad? ¿Por qué si verdaderamente hay una resistencia? Entiendo que esto es un tema de variabilidad, ¿no? Porque es hasta lo que es en el mismo proceso constructivo, ¿no? ¿Ya? Joana dice que porque es mínima la resistencia. La razón por la cual la despreciamos es porque en el concreto es muy alta la probabilidad de fisuramiento, ¿sí? O de una grieta, de un agrietamiento. Entonces, ¿qué pasa si hay una grieta ahí? O una fisura, una fisura. Pues ese 10% se vuelve en 0%, automáticamente. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros ya es por convención universal, ¿no? No se toma en cuenta la resistencia a la tracción del concreto. Entonces, ¿qué hacemos pues para darle esa resistencia a la tracción al concreto? Lo que hacemos es colocarle acero. Esa es la idea principal. Entre muchas otras explicaciones, claro está. Pero la idea principal es esa, ¿no? Es que le colocamos acero, refuerzo de acero, para suplir esa debilidad del concreto simple, ¿no? De qué es la resistencia a la tracción. Muy bien, entonces, esta fase incluye la optimización estructural, en la cual se agrega o disminuye material, elementos u otro acuerdo a la capacidad, considerando obtener una estructura económica y a la vez viable, ¿no? Entonces, de repente, ya en la etapa de diseño nos damos cuenta de que podemos reducir la placa, podemos reducir el espesor de la placa, ¿no? Y pues vemos pues si es conveniente, ¿no? Eh, eh, y de repente si reduzco la placa, la viga va a quedar peraltada hacia afuera,
o de repente si reduzco la placa, arquitectónicamente no va a quedar tan bien. Entonces, hay que ver pues si es viable o no esta reducción. O de repente es necesario pues agrandar más el ancho de las vigas, ¿no? No, por razones arquitectónicas no puedo agrandar el peralte, entonces tengo que agrandar el ancho, ¿no? Como un criterio práctico es, si no puedo, por ejemplo, si no puedo agrandar 5 centímetros o si no puedo agrandar a centímetros el peralte, pues tengo que agrandar 3A el ancho, ¿no? Eso es un criterio práctico que se usa, ¿no? Para poder ya optimizar, realizar el diseño, ¿no? Sin embargo, y aquí hay un tema importante, ¿no? Este diseño estructural, ¿no? Y esto se me está pasando acá, ¿no? Esto se hace después de la comprobación de seguridad y servicio, ¿sí? Porque, porque yo tengo pues que tener un análisis ya finalizado, ¿no? Y para tener un análisis finalizado, pues tengo que comprobar si mi estructura, pues, eh, con los elementos estructurales que tiene, pues, satisfacen estos requerimientos de seguridad, ¿no? Específicamente, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es las distorsiones permisibles, ¿no? La cortante mínima en la base, ¿no? Estos son puntos muy importantes, ¿no? Eh, para, eh, para evitar pues un deterioro de las estructuras, ¿no? El desplazamiento lateral o la distorsión lateral de una estructura, mientras más distorsión lateral tenga, mientras más desplazamiento relativo tenga entre piso, mayor va a ser el daño. Entonces, eh, también es importante el tema del cortante basal porque tenemos pues que lograr, ¿no? Plasmar una estructura que pueda resistir este cortante. ¿Ok? Entonces, eh, si es que yo no tengo, por ejemplo, si yo no tengo satisfecho este requerimiento del código de diseño, si no tengo satisfecho este desplazamiento lateral permisible, pues tengo que volver a la etapa de estructuración, ¿no? Con los diseños previos, el predimensionamiento. Si los requisitos de la estructura no se satisfacen, se revisan las medidas de los elementos y se repite, ¿no? ¿Qué pasa si yo hiciera este diseño estructural antes de la comprobación, ¿no? Generalmente hacía pues en mi clase de pregrado esta comparación, un poco tirada de los pelos, ¿no? Pero qué pasa si viene pues un doctor en estructuras, ¿no? De Japón, de donde sea, ¿no? Agarra un proyecto pero no está actualizado con la normativa peruana, entonces puede lanzarse a hacer un análisis y un diseño estructural total, pero eh, si no satisface pues estas condiciones de los códigos peruanos, pues va a tener que volver a realizar el diseño, ¿no? Y realizar el diseño a detalle, pues es un tema largo, ¿no? A comparación del análisis, ¿no? Por ejemplo, eh, para para un centro comercial, ¿no? Eh, alguna vez cuando estuve en Antonio Blanco, ¿no? Me pidieron hacer un modelamiento de un centro comercial, ¿no? Y para ese centro comercial, pues lo tenía que tener listo en máximo 2 días. O sea, mi análisis terminado tenía que estar en 2 días, ¿no? Y era un bocón, ¿ya? Pero se puede, sí se puede. Pero si bien es cierto, el análisis estructural lo puedo tener finalizado en 2 días, el diseño estructural ya lo tendría pues en 3 semanas. Y eso no solo yo, ¿no? Trabajando con otras personas, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso es importante que antes del diseño detallado,
Tengo que comprobar esto. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver de una manera un poco más específica, más exacta, eh, cuando veamos lo que es el análisis sísmico, ¿no? Es en la tercera o cuarta clase, me parece. Bien.